Me llegó la siguiente consulta. ¿Qué dice la Biblia acerca de los dinosaurios? Entonces empecé a razonar al respecto y dije, ¿qué de importancia puede tener hablar de los dinosaurios en este tiempo? Parece que hay otros temas que son mucho más interesantes para ser tratados, pero definitivamente este es un tema que tiene una importancia vital, porque las enseñanzas evolucionistas acerca de los dinosaurios han impregnado la sociedad con una manera de pensar y tienen una importancia muy grande para que mucha gente no escuche el Evangelio. Y debido a que no escuchan el Evangelio, por ello las sociedades están llenas de conflictos de carácter social. Porque si no creen en la historia que está escrita en la Biblia, ¿cómo o por qué alguien confiaría en los aspectos morales que están escritos en la misma Biblia? ¿O por qué tendrían que creer en el mensaje de salvación si ellos no creen lo que está escrito en materia de historia en la palabra de Dios? Así que considero que es importante que hablemos acerca de este tema, de los dinosaurios. Pastor, una duda. Como los animales fueron creados por Dios, los dinosaurios entraron en el arca. ¿Cómo los acomodaron? ¿O qué pasó con ellos? Sí, por supuesto. El tema referido a lo que sucedió precisamente con el arca de Noé es un tema que tiene mucha controversia, peor aún cuando fueron a ver la película que creó Hollywood, ¿no es cierto?, acerca del arca de Noé. Pero hemos de partir una cosa, ¿no es cierto?, cómo las evidencias que han encontrado de cómo se reproducían los dinosaurios nos muestran que la reproducción de estos venía a través de huevos, porque encontraron huevos fósiles de dinosaurios. Y estos, lo interesante es que los más grandes que han encontrado tenían tamaño de una pelota de fútbol número 5. ¿Ok? Entonces, así es como, ¿no es cierto?, venían los dinosaurios al mundo. Eso quiere decir que los dinosaurios nacían pequeños. Y hay que entender que los reptiles tienen un proceso muy rápido de crecimiento. Además de ello, hay que entender que los animales que fueron al arca no fueron animales que Noé fue a seleccionar, sino fueron animales que fueron enviados por Dios. Y Dios no iba a mandar, ¿no es cierto?, animales viejos y maduros. Él tenía que haber mandado, ¿qué cosa? Animales que fueran jóvenes y que estuvieran en la plenitud de su capacidad reproductiva. Porque el propósito con el cual entraron al arca era que al bajar las aguas, ellos salieran y repoblaran la tierra. Entonces, eso es algo muy importante. Entonces, si se trataba de los brontosaurios, no metieron un brontosaurio que tenía 25 metros de cuello. ¿Ok? Entonces, esta es la forma como podemos explicar esto, que tuvieron que ser básicamente jóvenes o jóvenes adultos los que estuvieran en su mejor etapa, en su mejor edad reproductiva, los que entraron al arca. Ahora, mucha gente dice, ¿cómo es eso? Pues, ¿cómo pudieron entrar todas las especies de animales que hay? Si nosotros nos ponemos a pensar y quisiéramos estudiar la clasificación que hay hoy en día, la taxonomía que hay respecto, por ejemplo, de todos los gatos que hay hoy en día que son conocidos, si nosotros somos rigurosos, vamos a ver que todas esas especies prácticamente han venido, ¿no es cierto?, de muy pocas especies, que las cuales han ido sufriendo cambios debido a cambios atmosféricos, cambios climatológicos, así como también a temas de mutaciones que se dan producto de errores al momento de la reproducción, como también se los ve en los seres humanos, porque hay gente que viene con más cromosomas que otros. Entonces, esto es fruto, ¿no es cierto?, de estas mutaciones que han ido apareciendo una multitud de
de especies, se puede decir. Y en el caso particular de los dinosaurios, lo que sucede es que los paleontólogos, cuando encuentran un determinado tipo de huesos, ya de pronto le crean un nombre, a partir de muy pocos huesos fósiles. Entonces, esta es otra razón para la cual pareciera que hubiera una enorme cantidad, ¿no es cierto?, de animales. Sin embargo, sabemos de que esto ha ido siendo transformado por las mismas leyes de reproducción. Recordemos a Mendel, ¿no es cierto?, a Mendeleev, perdón, en materia de todo este tipo de aspectos. Cuando le aparece a alguien en la familia, ¿no es cierto?, una familia de chocos, y de pronto aparece un moreno entre los hijos. ¿Ah? Entonces, aspectos que tienen que ver con el tema genético, las mutaciones, que son errores de las copias de los genes durante la reproducción, pueden ser los que hayan contribuido a esa variación. Y como le dije, los nombres de los dinosaurios tendieron a proliferar. Y eso se da, ¿por qué? Porque utilizan pocos pedazos de hueso. ¿Y por qué los encontramos? Muchos de ellos en un buen estado, porque fueron cubiertos por capas que se formaron después del diluvio. Y no olvidemos que el diluvio aproximadamente sucedió hace 4000 años. Gracias, hermanita amada. Obviamente que también hay que hablar al respecto de la era glacial, ¿no es cierto?, que también con toda seguridad ha contribuido a que muchas especies puedan desaparecer. No podemos dejar de lado también ese tipo de aspectos, y a la vez la era glacial con seguridad ha contribuido también a la formación de fósiles. Pastor, tengo una pregunta. A ver. ¿Por qué no vemos dinosaurios ahora? Si hay animales que han ido sobreviviendo, digamos, todo este tiempo, y los dinosaurios no. Sería interesante. Bueno, ¿por qué no vemos dinosaurios hoy en día? Después del diluvio, bajaron del arca. O sea, los que subieron al arca, si subieron 2, 3 especies de dinosaurios, ellos tuvieron que bajar del arca. Y su tarea era repoblar la tierra. ¿Junto con quién? Con todos los demás animales, incluidos los hombres. Los descendientes de esos dinosaurios con seguridad dieron lugar a las leyendas de dragones, de las cuales tú misma me preguntaste hace un momento. De ellos han tenido que caminar sobre la tierra y ir por distintos lugares, ¿no? Se habla, por ejemplo, de la historia del rey Jorge, ¿no es cierto?, que mató un dragón, ¿no es cierto? Bueno, con toda seguridad han tenido que ellos caminar porque su tarea era repoblar la tierra. Pero hay que considerar algo. El mundo al que esos animales salieron a repoblar ya no era el mismo que ellos conocían antes del diluvio. El mundo estaba devastado por las aguas. A ver, si nosotros ponemos e inundamos un lugar, ¿no es cierto?, ¿qué sucede con las plantas? Estas se pudren, ¿no es cierto? O sea que al mundo al que ellos salieron no era el mismo que ellos habían conocido antes. Ninguno de los animales, ni siquiera el hombre. Entonces, este mundo, este nuevo al que habían salido, era un mundo devastado. Y obviamente ahora era un mundo, una tierra, en la cual era mucho más difícil sobrevivir. Ahí es cuando Dios le da permiso al hombre para matar animales y comer. Y luego dice, los animales temerán al hombre. Se acabó la armonía que había antes, donde podían estar el cordero junto con el león. Dios le dijo a Noé que de ahí en adelante sucedería esto, y que la carne de los animales serviría de alimento para los hombres. Eso está en Génesis 9, versículos del 1 al 7. Y aún para el hombre se convertiría en un lugar mucho más inhóspito. Claro, es lógico, ¿no es cierto? Mucho más difícil, ¿no es cierto?, de vivir. Ahora bien, yendo a tu pregunta, a la fecha se han extinguido muchas especies de animales, muchísimas especies de animales,
han ido desapareciendo, no solo los dinosaurios, y muchas de ellas se deben a la acción del hombre, a la acción depredadora del hombre, a la caza indiscriminada en algunos casos, y en otros casos a todo lo que el hombre ha depredado respecto de la tierra, ¿no? Quema bosques, destruye la naturaleza, desvía ríos. Otro aspecto que contribuye a la desaparición de estos animales es la competencia entre las especies. Hay una competencia, es importantísimo mirar, por ejemplo, las películas de Discovery Channel o de Animal Planet, cuando uno ve, ¿no es cierto?, como cuando un guepardo agarra y caza por decir, un antílope, está comiendo y aparecen 50 hienas y hacen correr a los guepardos y ellos despedazan la presa que no han cazado. O sea, hay una lucha por la sobrevivencia en el mundo animal, así como también en medio de los hombres. A más de ello, está el ambiente más difícil. Si bien a un principio, ¿no es cierto?, cuando fue pronunciada la maldición, decía de que habríamos de trabajar porque la tierra iba a producir espinos y cardos. Eso señaló, ¿no es cierto?, dentro de la maldición de Génesis. Pero aquí, después de esto, sucedió algo peor todavía. Había con toda seguridad, ¿no es cierto?, escasez de todo. O sea, prácticamente se estaba refundando la tierra y la sociedad. Interesantísimo, ¿no es cierto? Así que, pero lo que no hay que dejar de lado es que todos son efectos del pecado del hombre. Si el hombre no hubiera caído, esto no se habría dado así. Lo que fascina a la gente acerca de los dinosaurios es todo lo que ha hecho Hollywood y todo lo que nos han puesto a través de revistas y de museos. La gente, ¿no es cierto?, le llama la atención los dinosaurios que tienen aspecto monstruoso, ¿no? Los diferentes dinosaurios, digamos, wow, ¿no es cierto? Y los evolucionistas han aprovechado esa fascinación y el mundo está inundado de ese tipo de propaganda evolutiva, centrada en los dinosaurios. Y de ahí que nos hacen creer, ¿no es cierto?, que el hombre ha ido, ¿no es cierto?, mutando de distintas maneras. Por ende, la filosofía evolutiva ha impregnado el pensamiento moderno, incluso entre cristianos. Y de ahí el gran problema para que la gente desarrolle su fe y elimine ese tipo de contaminación. Es muy importante que nosotros definitivamente comprendamos desde qué punto desarrollamos nuestra manera de pensar. Y este tema, ¿no es cierto?, es algo que así ha estado siendo utilizado en ese sentido. ¿Por qué? A ustedes las gracias. Las gracias porque es un tema, ¿no es cierto?, que es bastante difícil y del cual se habla muy poco y que pareciera que es inocente, y que más que menos, quienes han tenido la oportunidad de ir por otros lados, por otros mundos, con toda seguridad que hemos pasado por museos de historia y ciencia natural y hemos visto este tipo de elementos, y entonces que han venido a reforzar lo que nos ha sido transmitido cuando éramos niños. Entonces, creo que vale la pena dejar claramente establecido desde nuestra óptica, ¿ok?, desde nuestra óptica, desde la manera en cómo piensa alguien que tiene, ¿no es cierto?, una cosmovisión cristiana bíblica. Amén.